Nori, ¿empezamos? Sí, doctor, ya estamos la mayoría. Ya. Como esto me imagino que lo van a grabar, entonces hemos tenido contratiempos que, bueno, vamos a tener que mejorar para la próxima, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver, vamos a tener una clase muy importante que en líneas generales se denomina indicadores en epidemiología. Para poder entender el primer concepto de indicador, tenemos que definir qué es un indicador. Un indicador es un número. En estadística y en investigación y en epidemiología, cuando hablamos de indicadores, hablamos de números. Entonces, tenemos que en epidemiología, cuando hablamos de números, estamos haciendo mediciones, ¿no es cierto? 5%, 10%, un número absoluto 10, etcétera, ¿no? El día de hoy, nosotros vamos a encargarnos de algunos conceptos muy importantes, conocidos como mediciones. Y en este caso mediciones en nuestra asignatura conocida como epidemiología. Y en epidemiología existen un indicador muy importante que se conoce como cifras absolutas. Y como su propio nombre lo indica, perdón, como su propio nombre indica, las cifras absolutas eh, son números, ¿no? Que solamente se expresan como dígitos. Y en este caso, por ejemplo, un ejemplo podría ser el número de camas. ¿Es importante este indicador? Sí es importante porque es la base de los otros indicadores. Otro indicador importante, número de infectados, número de fallecidos, número de pacientes en espera, número de pacientes operados, número de pacientes niños, número de pacientes ancianos, número de pacientes mujeres, número de pacientes hombres, etcétera. Es decir, el indicador cifra absoluta solamente se conoce como un número. Y para extender un poco este concepto, el saber que nosotros tenemos en nuestro servicio 22 camas es importante porque en base a este conocimiento de este número vamos a poder entender a futuro, de acuerdo a la demanda de pacientes, de acuerdo a la demanda de pacientes que necesitan hospitalizarse, si necesitamos o no aumentar o disminuir nuestro número de camas. Ahí la importancia de una cifra absoluta. Entonces, para analizar un poco más, podemos decir que una cifra absoluta es un número de individuos, ¿no? Que presentan un determinado acontecimiento de salud. ¿Y para qué sirve? Vuelvo a repetir, para dimensionar un evento, ¿no? En términos absolutos. ¿Y en qué se limita? ¿Qué limitaciones tenemos? Que no permite inferir riesgo. Los, los indicadores que infieren riesgo se conocen como proporciones, que eso lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Y tampoco permiten comparabilidad. Es decir, nosotros podemos tener 23 camas de ginecología, por decirte, en el Hospital Hipólito Unanue y 40 o 30 camas en el Hospital Almenara en servicio de ginecología, ¿ok? No podemos comparar, porque podemos decir, ok, el Almenara tendrá 40 y el Hipólito Unanue tendrá 23. Si yo quiero comparar, voy a tener que ver 40 de cuántas camas en el hospital y 30 o 23 camas de cuántas camas en el hospital. Recién ahí puedo comparar, pero por sí solos no tienen ninguna manera de ejercer comparabilidad. ¿Está claro eso? Entonces, pero la utilidad, como vuelvo a repetir, ¿no? Nos sirve para estimar los requerimientos de camas, el requerimiento de personal, o sea, de recursos humanos, y nuevamente el ejemplo que les di, que está acá, ¿no? Dotación de profesionales, ¿no? Pacientes fallecidos, recién nacidos, número de partos, etcétera. Otro indicador importante se conoce como proporciones. Y como ustedes ya saben, una proporción es una fracción, ¿no? Esta fracción
tiene algo muy importante. Tiene, como toda fracción, tiene un numerador, ¿no? Y un denominador. Por ejemplo, en este caso, el numerador es 22 y el denominador es 80. Esta, esta fracción se conoce como proporción. ¿Qué características tiene el numerador y qué características tiene el denominador? El numerador, el numerador siempre es menor que el denominador, ¿no? Y ambos tienen que estar relacionados. Es decir, el numerador, el indicador que yo voy a tener en el numerador debe estar relacionado con el indicador o con el número que está en el denominador. Por ejemplo, y yo tengo aquí porcentaje de muertes cardiovasculares. El numerador es 22 muertes y el denominador es los pacientes que han sido afectados y que están en condiciones de morir por eventos cardiovasculares. En ese denominador no puedo poner pacientes, por decirles, accidentados. O sea, tiene que haber relación. Si yo digo, se- 22 se han muerto, está bien, pues, pero tienen que haber estado enfermos del corazón, ¿no es cierto? Igual, si yo digo 17 pacientes se han muerto por tumores, el denominador tiene que ser pacientes que han tenido tumores. ¿Está claro? Entonces, nuevamente, reforzando, es una fracción en donde el numerador es menor siempre que el denominador y